¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la Gran Aldea TV. El día de hoy nuestro invitado es el político, quien fuera ministro de Relaciones Interiores, también juez de la Corte Interamericana, abogado Asdrúbal Aguiar, porque esta semana, pues luego de la presentación de la misión independiente para la determinación de los hechos de Naciones Unidas, se ha hablado de un camino que se abre para la Corte Penal Internacional a esos funcionarios que están acusados de crímenes de lesa humanidad y que son nombrados con nombre y apellido en este informe. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bueno, un placer saludarte, ¿cómo estás? Estoy totalmente a la orden para que quieras contarme. Justamente, ¿cuáles son esos pasos que hay que cumplir para poder abrir una investigación en la Corte Penal? Ya en el año 2018 comenzó ese camino, pero ¿qué tan largo es y qué tan probable es? Mira, lo primero que hay que tomar en consideración es que por primera vez hay una investigación formal de los hechos que ocurren en Venezuela en el campo de las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos. Esta misión independiente de expertos designada por el Consejo de Derechos Humanos cumple casi una labor, llamémosla prejudicial. No se trata de los simples informes que, como consecuencia de sus diálogos, conversaciones, análisis generales, hace a manera de ejemplo Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos y que tienen fundamentalmente un efecto esencialmente político. Aquí se trata de una misión casi con tareas de instrucción designada por el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, sobre la base de los 223 casos que ella logró sustanciar y aproximadamente identificar 2.891 violaciones pasadas en el campo de derechos humanos, la Comisión ha dicho y ha abierto algunos caminos esenciales. En primer lugar, en teoría, tendría el Estado venezolano como tal que iniciar una serie de actuaciones a la luz de ese informe. Ese informe, lógicamente, tiene lo que llamamos nosotros en el campo jurídico internacional recomendaciones, que muchos podrían decir, bueno, una recomendación se atiende o no se atiende. No. En el campo del derecho internacional, las recomendaciones tienen que ser asumidas por los estados de buena fe, sobre la base del principio de que deben hacer todo aquello lo que sea necesario para cumplir con ella en los términos en que se las plantea, en este caso, un organismo internacional. Habrá que ver qué pueda ocurrir en Venezuela. Yo tengo la convicción de que no va a ocurrir absolutamente nada hasta tanto no se produzca un cambio político en el país. Entre otras razones, porque el informe de la comisión dice algo que no puede pasarse por alto, y es que esas violaciones generalizadas y sistemáticas que pueden constituir incluso en determinadas hipótesis crímenes de lesa humanidad responden a un cuadro estructural, y ese cuadro estructural tiene que ver justamente con la liquidación de la nación venezolana y la canibalización de la estructura institucional de la República. Así que yo veo muy difícil que hasta tanto no haya un cambio de esas condiciones institucionales en Venezuela pueda hacerse algo. Pero la Comisión ha dicho que invita a todos los estados para que dentro del marco que se conoce como la jurisdicción universal, vale decir, cada jurisdicción penal de todos y cada uno de los países miembros de Naciones Unidas, puede, sobre la base de este informe, abrir inmediatamente una investigación. Recuerden el caso que se planteó en España contra el expresidente Pinochet y que con motivo de ello fue requerido inclusive en extradición, encontrándose en Londres, a donde lo detuvieron algunas autoridades. Bueno, esto mismo ya en lo sucesivo va a ocurrir con todos los responsables directos e indirectos señalados por el informe, que son encabezados por el presidente de la República, varios de sus ministros, sobre todo los que tienen responsabilidades de ejecución de estas políticas de estados orientadas a la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. El informe va a ser, eso sí debemos decir, una prueba de fuego para la voluntad política de la comunidad internacional. ¿Qué va a hacer la Corte Penal Internacional? Lo primero que tendría la Fiscalía es que tomar en sus manos este informe. En la Fiscalía ya la etapa preliminar
de investigación está en avance desde el año 2018, con una paralización realmente insólita por parte de la fiscalía que dirige la señora Bensouda, que ha puesto obstáculos de una u otra manera para que esto pueda acelerarse, ¿no? Pero me imagino que ya con este llamado de Naciones Unidas las condiciones puedan cambiar en lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, hay un precedente y es el caso Myanmar, donde justamente esa misión independiente de Naciones Unidas para determinación de los hechos fue, bueno, no fue a Myanmar porque tampoco le dejaron entrar, hizo un informe y al año siguiente la CPI abrió una investigación contra esos funcionarios que son considerados violadores de los derechos humanos. El caso es que el gobierno de Maduro tiene sus aliados. Si bien quizás no se va a poder mover a territorios como Colombia, Perú, que fueron los que acompañaron esa denuncia ante la Corte Penal Internacional en el 2018, junto con otras 4 naciones, entre las que recuerdo está Canadá, se podrían mover esos funcionarios entre esos países amigos y no pasaría nada. Mira, eso depende porque recuérdate que en el mundo de las relaciones internacionales, las posiciones en el campo de la política exterior no son estáticas y pueden encontrarse en determinado momento con una sorpresa en donde creyendo estar visitando un país amigo que no va a hacerles absolutamente nada, sin embargo se produzca una actuación judicial interna, repito, que ponga al país en aprieto. Sobre todo en países en donde funcionan las instituciones independientes que pueden tener buenas relaciones con el gobierno de Maduro. El gobierno es una cosa que maneja una política exterior de amistad con el régimen de Maduro, pero su administración de justicia puede abrir un expediente con absoluta independencia, puede pedir las medidas de aprehensión necesarias que el propio Poder Ejecutivo no podría evitarlas o impedirlas. Fíjense lo que está pasando en Cabo Verde con el señor Alex Saab. El gobierno lo que ha pedido, mire, estamos todo lo que diga en este caso la administración, un juez de repente el gobierno de Cabo Verde de una manera diplomática y facilitando las circunstancias a este visitante, lo hubiese despachado inmediatamente, pero no pudo por la actuación a tiempo de la propia Administración de Justicia. Ahora, lo único cierto, y esto sí hay que tenerlo claro, es que estos son crímenes ya investigados, que no prescriben desde el punto de vista de la justicia internacional. Sí debo decirte que me recuerda mucho los casos e investigaciones que se hicieron contra las dictaduras del cono sur latinoamericano, que los propios dictadores en Argentina, en Chile, en Uruguay tuvieron que cargar junto con sus funcionarios con el peso de estas realidades hasta el día de hoy. Entonces, yo no le arriendo las ganancias a todos los que han estado involucrados en esto porque ciertamente los va a perseguir la justicia internacional por el tiempo sucesivo. ¿En qué momento se hará justicia efectiva en todo y cada uno de los casos? Bueno, eso lo dirá el tiempo, lo dirá la voluntad política por parte de la comunidad internacional, pero lo cierto es que ya es muy difícil que puedan ellos desatarse de esto por el resto de su vida. Y justamente después de este informe viene ese pronunciamiento que hace el grupo de contacto y el mismo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre que no hay condiciones para hacer unas elecciones en Venezuela. ¿Cree usted que este informe de Naciones Unidas ha precipitado el que nadie quiera venir a observar unos comicios con quienes son calificados como violadores de los derechos humanos y personas que cometen crímenes de lesa humanidad? Yo quisiera y espero, esto lo digo sin reservas de ninguna naturaleza, que el canciller europeo Josep Borrell reflexione. Porque ciertamente no todos los países miembros de la Unión Europea tienen condescendencia alguna con el régimen instalado en Caracas. Ha habido una gran división en la comunidad internacional de intereses, debo decirlo así. En el caso de los países americanos están claros sobre la naturaleza del régimen instalado en Venezuela, su vocación nepótica, su capacidad de destrucción y de violación sistemática. Los europeos, por el contrario, sobre todo su canciller, tiene una visión distinta. Recuerden que él ha mantenido vínculos muy estrechos durante años con el régimen de la... Y para ello, simplemente les es fácil poner el moral a un país que sufre las consecuencias de este propio régimen. Entonces, ¿qué hacen?
tratan de buscar alguna fórmula de solución, aun cuando no resuelva los problemas de fondo, pero que les permita mantener a ellos relaciones diplomáticas y comerciales ordinarias con el país una vez que sea estabilizado, independientemente de que siga su propia tragedia. Y de allí que la solución electoral inmediata la pongan en marcha. La gran pregunta es la siguiente: ¿puede Venezuela en sus actuales condiciones institucionales, con la tragedia humana que está viviendo un país que no logra moverse ni siquiera por los mecanismos normales y ordinarios, porque el transporte está totalmente destruido y colapsado, en donde la gente se ha replegado con distanciamiento social? ¿Puede realmente ese país ejercer funciones soberanas, a su popular con absoluta libertad? O sea, no pueden darse en Venezuela condiciones hasta tanto no haya la posibilidad de crear una realidad medianamente política e institucional que facilite la creación de esas condiciones para que los venezolanos puedan regresar al ejercicio del voto con absoluta y total normalidad. Y de esto hay que tener clara conciencia. Y hubo una observación que se le hizo a los propios europeos. ¿Ustedes aceptarían en Europa eso que llaman las condiciones mínimas que pretenden aceptarles ustedes a Venezuela para la realización de unas elecciones? Yo creo que esto va a tener un efecto inmediato. Por eso es que digo, esto no se trata de una posposición de elecciones, se trata de que Venezuela pueda encontrar el camino para que fuera de estos elementos de presión, porque si estamos en presencia, y lo dice ya el informe, de un régimen represor, piensen ustedes en el general Videla, piensen en el general Pinochet. En el caso de Venezuela, la situación es más grave porque acabe de decir que en los regímenes de Videla y Pinochet, que eran los peores que teníamos en la región, no había un elemento adicional que existe, por cierto, en la Cuba de la actualidad, que es la colusión de la estructura política militar con el mundo de la criminalidad. ¿Puede realmente, bajo la conducción de un régimen de esta naturaleza, un país tener la libertad necesaria para poder manifestarse políticamente, con libertad de prensa, con libertad de comunicación, con libertad de asociación, en donde se debatan libremente los programas y las ideas y en donde no exista persecución a los liderazgos políticos y a la propia ciudadanía? Entonces, esa situación creo que va a tener que hacer reflexionar seriamente, sobre todo a la Unión Europea y, repito, al gobierno de España, canciller Borrell español, que ciertamente han tratado de buscar una suerte de sincretismo de laboratorio, en donde, independientemente de que esto no se resuelva de fondo, quede algo que sea posible. Y aquí sí debo decir, y lo digo porque ya a mi edad y sobre todo con más de 4 décadas de enseñanza en el campo del derecho internacional y de vivencias en el mundo de las relaciones internacionales, me es fácil entender e intuir que a los europeos no les importaría que en Venezuela siga un régimen oprobioso de esta naturaleza, pero que teniendo calma social relativa, les permita simplemente que los negocios que ya no se pueden hacer con los países americanos, en lo particular con Estados Unidos, por las sanciones impuestas, puedan hacerse con gran fluidez con determinados gobiernos europeos a quienes simplemente este tipo de circunstancias les resultarían absolutamente secundarias. Entonces, a partir del 5 de enero, si el gobierno venezolano se empeña en hacer la elección, la hace, e igual ni el grupo de contacto, ni en líneas generales la Unión Europea los observa y los avala, ¿qué podría pasar con esa calma social de la que usted habla o esos negocios que los americanos no quieren hacer, pero que algunos europeos sí? Bueno, mira, yo no creo que va a pasar absolutamente nada porque tenemos atrás la experiencia de las elecciones del año 2018. Las elecciones del año 2018 fueron absolutamente desconocidas por la mayoría. Muchos dirán, bueno, son 60 países de casi 300 que integran Naciones Unidas, pero son los 60 países de mayor peso dentro del mundo occidental, que es el orbe político y de relaciones en el que se mueve Venezuela. Y esas elecciones no fueron reconocidas, fue desconocido el régimen de Nicolás Maduro y se le otorgó una legitimidad a la Asamblea Nacional, que debo recordar, y esto es importante porque los venezolanos no tenemos en este caso memoria histórica, porque
bueno, somos como somos. Y recuerdo que en el año 55, el ex rector ya fallecido, Ernesto Maíz Vallenilla, decía mucho sobre nuestra cultura de presente. Esa falta de memoria nos lleva incluso hasta poner de lado que esta Asamblea Nacional de conjunción con la OEA, en conjunto con la OEA, avanzaron hacia un proceso de transición constitucional, para decirlo coloquialmente, que puso de lado, por lo pronto, a la Constitución de 1999, porque se desmaterializó, dejó de funcionar, dejó de operar en las realidades, y se creó lo que se conoce como una suerte de estatuto constitucional provisorio, el llamado en Venezuela Estatuto para la Transición hacia la Democracia. Ese estatuto prevé de manera muy clara que tendrá que iniciarse un proceso de relegitimación de poderes públicos en Venezuela una vez alcanzadas las condiciones para unas elecciones generales que permitan justamente alcanzar ese objetivo. ¿Qué ocurre hasta entonces? Que los poderes públicos legítimos no se pueden ir a su casa en ningún momento hasta que no se cumpla con este objetivo, porque se produciría lo que los juristas llaman una disrupción en la continuidad del proceso constitucional provisorio. Así que entiendo que probablemente, y esto no hay que entenderlo, esto está ocurriendo, que los parlamentarios venezolanos que integran ese órgano legítimo están siendo perseguidos, están siendo atosigados, lo serán todavía más una vez que él llegue el 5 de enero, pero desde el punto de vista de las realidades internacionales, esa asamblea y esa realidad constitucional no cesa hasta tanto no se alcancen unas elecciones legítimas. Vale decir, no se puede crear una suerte ¿cómo se llama?, de parodia parlamentaria nueva que surja de algo que no ha sido reconocido por la comunidad internacional, como no lo fue reconocido Nicolás Maduro. Y aquí hay, por cierto, una resolución de la OEA que es muy decidora al respecto. El representante permanente que fue acreditado por la Asamblea Nacional, el llamado gobierno interino ante la Organización de los Estados Americanos, la resolución que lo acredita dice que estará allí hasta tanto existan elecciones libres y democráticas en Venezuela. Profesor Aguiar, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en La Gran Aldea. Era el profesor Asdrúbal Aguiar, abogado, político, quien fuera juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como también exministro de Relaciones Interiores. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu invitación.